buenas tardes. Desde la Sala Universo del Cosmocaixa abrimos una nueva ventana a la ciencia, con esta Live Talk organizada por la Fundació La Caixa en colaboración con la Asociació Catalana de Comunicació Científica. Yo soy Miquel Sureda y como cada mes os acompañaré en un viaje alucinante por nuestro cosmos, como siempre de la mano de los mejores investigadores. Hoy, como podéis ver, estoy al lado de un módulo que para mí es de los más espectaculares de este museo. Se llama La Madre Tierra y muestra pues, este esquema gigantesco de nuestro planeta en 3D con las diferentes capas, podéis ver aquí, desde la más externa, desde la corteza hasta el núcleo interno. Este núcleo interno fue descubierto en 1936 por una sismóloga danesa, Inge Lehmann, y lo hizo gracias al estudio de las ondas que acompañaban a terremotos. Con este descubrimiento se cerró un poco ese ciclo en el que se llegó a entender todas estas diferentes capas que forman el núcleo interno de nuestro planeta, desde el centro del planeta hasta la superficie, 6.300 kilómetros llenos de estructuras fabulosas. También, más al fondo, en el otro lado, perdón, podéis ver lo que llamamos el muro geológico. Es otro módulo de este museo, espectacular también. Es mucho más grande de lo que podéis ver aquí, simplemente aquí podéis ver un trozo, y lo que hace es tener una serie de bloques que están cortados especialmente para el museo, mostrando pues, diferentes características que al final lo que están resumiendo es la historia geológica de la Tierra. Podéis ver fallas, podéis ver zonas con características volcánicas, podéis ver sedimentos y toda esta cantidad de complejidad que podemos ver en las capas, que podemos ver en el muro, lo interesante es que en realidad actúan como el motor interno de nuestro planeta, un motor imprescindible para entender la geodiversidad espectacular que nos rodea. Esta geodiversidad fue fundamental para la aparición y la evolución de la vida, así que tenemos que darle las gracias a la geología. Para hablar de todo esto tan apasionante y también de cómo nuestro planeta es usado como modelo para entender la posibilidad de vida en otros mundos, contamos hoy con un invitado de lujo, Jesús Martínez Frías. Jesús es doctor en Ciencias Geológicas, es fundador y presidente de Redespa, que es la Red Española de Planetología y Astrobiología, y es investigador del Instituto de Geociencias que forma parte del CSIC. Jesús, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Miquel. Un placer y muchas gracias por invitarme. Nada, el placer es nuestro. Jesús, lo he introducido así muy rápidamente lo que es, pero podría haber estado tranquilamente 20 minutos hablando de todos los cargos que ostenta, porque es una persona que además de investigar y además de hacer muchísima divulgación, pues al final acaba sumándose a todos los proyectos que le pasan cerca. Pero es que además escribe libros. Y quería comentaros rápidamente sobre el último libro que ha escrito, básicamente porque nos viene perfectamente para el tema del que vamos a hablar. Es un libro muy interesante y muy curioso para intentar hacer divulgación sobre geología, que se llama 101 acertijos planetarios y astrobiológicos. Jesús, cuéntanos un poquito sobre este libro, por favor. Pues sí, la verdad es que el libro, la idea surgió hace unos años. Nosotros estábamos desarrollando un curso de planetología y astrobiología de Redespa, de la Red Española de Planetología y Astrobiología, de la que tú también formas parte como miembro del Comité Científico Nacional, en conjunción con el Colegio Oficial de Geólogos. En este curso ya hemos formado a más de 200 estudiantes de todo el mundo. Y el curso cuenta con 3 apartados, un apartado de planetología, un apartado de astrobiología y luego un apartado de ciencia y sociedad, sobre todo pues para integrar todos estos aspectos de divulgación y comunicación científica. Pero una de las cuestiones que yo me planteaba cuando dirigía el curso era la necesidad de que contara con una especie de glosario, ¿no? Una especie de listado de términos que permitieran clarificar los conceptos geológicos, planetarios y astrobiológicos para todos los estudiantes, para todos los registrados. Esa idea fue evolucionando con el tiempo, de manera que bueno, fui madurándola y pensé que más que un glosario, que es algo como estático, sería más interesante hacer algo más interactivo, más dinámico, que de alguna manera promoviera y fomentara la imaginación, ¿no? Y de aquí, de esta idea original del glosario del curso de planetología y astrobiología, surgió después que convertir ese glosario en acertijos.
El libro cuenta con 101 acertijos totalmente originales, están inventados por mí, unos riman y otros no, pero la idea es intentar incentivar a través de la imaginación, hacer didáctica de la planetología y la astrobiología, explicando posteriormente, primero se describen los acertijos y luego ya se explican con las soluciones, ¿no? Y por eso, pues, bueno, me parecía una forma muy bonita también para desarrollar esta cultura científica, que de la misma manera pues que en literatura se habla pues de determinados autores, que existan libros que ayuden a los estudiantes a través de estos juegos que incentiven la imaginación para aprender sobre planetología y astrobiología. Perfecto. Te iba a proponer, si te parece bien, si nos quieres plantear uno de esos acertijos que tenga que ver con la temática que estamos tratando hoy, y así los espectadores durante nuestra charla, aparte de escucharnos atentamente, pueden ir pensando y al final pues das la solución. Pues con mucho gusto. Tengo aquí el libro y había seleccionado de la página 89 el acertijo número 41, que yo creo que va a estar relacionado con el tema sobre el que vamos a hablar. El acertijo dice lo siguiente: soy dinámica y global, todo lo controlo y lo regulo, uno y separo, creo y destruyo. En mis inicios surgí de la idea de un alemán. Así que si te parece bien lo dejamos aquí Lo dejamos y aquí. Al final, la respuesta. al final la respuesta. Dicho eso, bueno, recuerdo a los espectadores, les doy las buenas tardes también, gracias por estar aquí, y recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en el chat de aquí del Facebook y que yo pues las iré leyendo y cuando lo considere oportuno pues iré introduciéndolas a Jesús. Así que esperamos vuestras preguntas. Y podemos empezar ya al tema que nos ha traído aquí, que es geología, y vamos a hablar concretamente primero de nuestro planeta. Y me interesa mucho saber por qué, cuál es la razón por la que la Tierra, este planeta tan espectacular en el que vivimos, es tan rico, es tan vital desde el punto de vista geológico. Bueno, esa es una pregunta corta, pero muy difícil de responder, ¿no? Bueno, como tú bien sabes y has explicado al principio, los planetas se forman fundamentalmente por dos procesos, que son la acreción de planetesimales, los planetesimales cuyos representantes más parecidos son los meteoritos, generaron poco a poco, a partir de esos choques, esas fusiones generaron objetos cada vez de mayor tamaño, al final se generan los planetas, esos planetas cuentan como masas fundidas con una energía y se van posteriormente diferenciando por densidades. Como tú bien has explicado, la parte más densa se concentra en el núcleo, que es fundamentalmente metálico, y la parte menos densa en el manto, que es fundamentalmente silicatado, y en la corteza, que es todavía menos densa. Lo que ocurre es que realmente nuestro planeta todavía conserva esa vitalidad geológica, aparte de que hay otros procesos, como por ejemplo los procesos de desintegración que ocurren en el interior de la Tierra, que también son exotérmicos y generan calor y generan energía. Es decir, nosotros tenemos, por así decirlo, una energía primigenia que procede de la formación de nuestro planeta y luego también una serie de procesos geoquímicos dinámicos que también van generando calor. Esto es algo bastante especial porque genera unos efectos que los podemos comprobar en la superficie. Y es que la superficie, la corteza de la Tierra, está fragmentada. La corteza de la Tierra está constituida por una serie de placas. Existen fundamentalmente 15 grandes placas, aunque hay otras 43 placas también de pequeño tamaño. Y de alguna manera son como las piezas de un puzzle que, aprovechando ese calor procedente fundamentalmente del manto, donde se producen corrientes convectivas, se genera una dinámica global, se genera lo que se denomina una geodinámica. Esa geodinámica global es importantísima porque bueno, pues es el reflejo de la vitalidad geológica de nuestro planeta y además es lo que permite que exista una interacción entre las distintas esferas de la Tierra, entre la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y también la biosfera. Es decir, que la tectónica de placas o la vitalidad geológica reflejada a través de esta tectónica de placas de nuestro planeta es, como tú bien has dicho, una especie de gigantesco motor, un gigantesco catalizador también que de alguna manera regula todos los procesos que tienen lugar en nuestro planeta y, por supuesto, está relacionada con la habitabilidad de la superficie de la Tierra, ¿no?
O sea que, si lo entiendo bien, estás viniendo a decir que de aquí, entiendo, espero, muchísimo tiempo, lentamente la Tierra se irá enfriando, irá perdiendo esa energía interna y algún día, pues, su vitalidad geológica irá decayendo. Efectivamente, así es, igual que las estrellas tienen un ciclo vital, nacen, evolucionan y mueren, por así decirlo, también los planetas tienen un ciclo vital. El nuestro, pues, depende también del tamaño, de todo esto que he comentado al principio. Afortunadamente, los modelos indican que todavía nos quedan unos 3.000 millones de años, es decir, bueno, pues tenemos unas cuantas generaciones para poder seguir haciendo ciencia y divulgación y bueno, pues, pero esto ocurrirá y ha ocurrido en otros cuerpos planetarios y por eso nosotros estamos utilizando también nuestro planeta como una especie de modelo para comprender lo que ocurre en otros sitios, precisamente por esa geodiversidad, porque tenemos una gran riqueza geodinámica, una gran riqueza en la actividad global de la Tierra que ha generado, pues por poner un ejemplo que se entiende bastante bien, si en los meteoritos se han identificado aproximadamente unos 100 minerales, o poco más de un centenar de minerales, en la Tierra se han generado, gracias a esta actividad geológica, a esta vitalidad geológica, a esta transformación de la materia primigenia que venía en los meteoritos, se han generado más de 5.000 minerales. Y esto hasta el momento, al menos en nuestro sistema solar, es cierto que llevamos poco tiempo explorando, pues constituye pues, el planeta más rico y más geodiverso que nosotros conocemos hasta el momento. Eso sin tener en cuenta, por supuesto, la existencia de agua líquida, que también responde a esta actividad geológica, y, por supuesto, la existencia de la vida, que de alguna manera nos hace únicos, ¿no? El agua líquida también tiene un origen a partir de la desgasificación del manto y, por supuesto, el agua procedente de esos planetesimales que transportaban, que portaban agua en su interior, ¿no? Qué bien, qué interesante. Has mencionado la tectónica de placas, has mencionado, entiendo que todo el mundo o casi todo el mundo que nos está viendo ha escuchado la tectónica de placas, placas tectónicas, sabe un poquito lo que son, pero creo que más allá de 4 ideas básicas, pues la mayoría no tenemos mucha idea. Haznos un resumen general de qué es esto de la tectónica de placas, cómo se descubrió y cuál es su trascendencia que tiene. Sí, pues rápidamente, de manera sintética, la tectónica de placas es una teoría, podemos decir que es nueva porque se desarrolló sobre todo a principios del siglo XX y además es una teoría peculiar porque no responde exactamente a una única persona, ¿no? Como igual que podríamos decir que, bueno, pues la evolución con Darwin o cualquier otra teoría, ¿no? O la teoría de la relatividad con Einstein. En este caso, la teoría de la tectónica de placas es una especie de teoría que ha requerido que los distintos investigadores se fueran apoyando unos en otros. Por supuesto, ha habido padres o abuelos fundadores, ¿no? Como Wegener, que era alemán, geofísico y meteorólogo, y que fue pues, uno de los que primero propuso, se dio cuenta de esa convergencia de las geomorfologías de los continentes, cómo encajaban unos con otros, ¿no? Y también, bueno, pues posteriormente se llevaron a cabo estudios, como tú has comentado, y se ha visto que en el manto terrestre pues tenemos una cierta viscosidad que provoca una especie de celdas de convección similares a lo que ocurre, por ejemplo, en una cacerola, donde cuando hay el agua está caliente, por ejemplo, el agua caliente sube, vuelve a bajar y se forma una especie de celda, una celda convectiva. Algo parecido ocurre en el manto de manera tridimensional, tenemos que imaginarnos esto de manera tridimensional, y la corteza se está fragmentando y se está continuamente uniendo y separando a lo largo de todo el tiempo geológico. A lo largo de bueno, se ha detectado que existen evidencias de tectónica de placas desde hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y hay un ciclo que se denomina el ciclo de Wilson, porque bueno, pues, Wilson fue el que lo definió, en el que cada 400 o 500 millones de años aproximadamente se genera un macrocontinente. El más conocido o el mejor conocido es el Pangea, ¿no? Que bueno, pues fue un momento en la evolución de la Tierra en el que todas las placas se encontraban unidas. Pero esto es un proceso que está continuamente funcionando. Igual nosotros podemos hacer no solamente observaciones de lo que ocurrió en el pasado, estudiando el registro geológico, sino también predicciones de lo que puede ocurrir en el futuro en cuanto a la dinámica de las distintas placas, porque ya se puede ir viendo cómo se va moviendo una placa con respecto a la otra.
En la corteza de la Tierra tenemos básicamente dos tipos de corteza. La corteza continental, que es una corteza más gruesa, de unos 30 o 40 kilómetros de espesor, menos densa que la corteza oceánica, que es una corteza más fina, con tan solo 5 o 6 kilómetros. Y las placas, cuando chocan, tenemos básicamente tres tipos de bordes. Los bordes convergentes, donde chocan unas placas contra otras, puede chocar corteza continental contra continental, oceánica contra oceánica, oceánica contra continental, y por lo tanto una penetra por debajo de la otra, fundiéndose, es lo que se denomina un borde destructivo, porque se destruye la corteza. Tendríamos los bordes constructivos, porque se generan también las montañas, y luego tenemos un proceso que se ha identificado recientemente con posterioridad a lo que fue las ideas de Wegener, que es la expansión de los fondos oceánicos. Y es que en las aperturas de los fondos oceánicos se está generando nueva corteza oceánica. Es decir, hay un proceso continuo de generación y destrucción que afecta a todo, porque esa destrucción genera volcanes, genera actividad sísmica, genera volátiles que van a la atmósfera, y por eso existe esa interacción que comentaba al principio entre la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera y también la biosfera, ¿no? Una vez que se generó la vida, nosotros también formamos parte de todo este contexto. Claro, en realidad, como estaba comentando Jesús, entiendo que, aunque no nos damos cuenta, el día a día o eventos muy importantes en lo que sucede están relacionados con la tectónica de placas. Él ha comentado volcanes, pero también terremotos, y yo he visto, por ejemplo, estas imágenes, ¿no?, de lo que se llama el Ring of Fire, toda esa zona que está, entiendo, alrededor del sudoeste asiático, ¿no?, donde se puede ver cantidad de volcanes que hay. Todo eso tiene que ver con esa actividad de las placas. Efectivamente, tienes toda la razón. Es decir, así es. Existen ya modelos geodinámicos donde nosotros podemos saber dónde van a surgir o dónde existe la principal actividad volcánica y la principal actividad sísmica. Pero no solamente eso, Miquel. También podemos hacer modelos metalogenéticos, es decir, los grandes depósitos, las grandes acumulaciones de yacimientos minerales, puesto que los yacimientos minerales se encuentran en contextos rocosos, en contextos petrológicos específicos, nosotros podemos asignar dónde encontrar, dónde explorar determinados yacimientos. Es decir, no en todos los sitios va a haber oro, o no en todos los sitios va a haber platino, no en todos los sitios va a haber hidrotermalismo que genere plata, o cobre, o zinc. Y por eso, pues la tectónica de placas es un modelo, una especie de modelo unificado de la actividad dinámica de todo el planeta, que es importantísima, porque si consiguiéramos comprender bien cómo funciona a nivel global, pues podríamos hacer predicciones y, bueno, todo eso nos está ayudando realmente en nuestro día a día sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Qué impresionante. Vamos a hacer un pequeño salto ya. Hemos dicho, la Tierra se puede usar, además de entenderla y comprender lo que está sucediendo, podemos usarla como un modelo para extrapolar a lo que está pasando en otros mundos. En la Luna, en Marte, planetas rocosos, entiendo, ahora nos lo aclararás. ¿Cómo hacemos este salto? ¿Lo hacemos mediante análogos? ¿Lo hacemos estudiando meteoritos también? Pues efectivamente, esas son las dos vías de actuación. Realmente cuando comenzó lo que se llama la geología planetaria, cuando dio ese salto, como tú comentas, ¿no?, que la geología pasó a ser geología planetaria, pasó igual con la astrofísica a partir de la astronomía, ¿no?, o la ingeniería aeroespacial, ¿no?, o la astroquímica a partir de la química, o la astrobiología también a partir de la biología. La geología también dio un salto a través de la geología planetaria, denominada también astrogeología, de manera que la Tierra se está viendo que, al igual que los principios y las leyes físicas y las leyes químicas pues siguen las mismas pautas en los distintos sitios del universo, del cosmos, también los principios y las leyes geológicas son extrapolables. Y esto pues nos está ayudando, por ejemplo, a estudiar el registro geológico de Marte, o a comprender muy bien la habitabilidad de Marte, o cómo ha sido la evolución de la Luna o la evolución de Venus o de cualquier otro planeta. Es decir, que los principios geológicos y las leyes geológicas también son extrapolables a otros cuerpos planetarios de nuestro sistema solar, al menos a los planetas, como tú sabes, telúricos o de tipo rocoso. También a las lunas heladas, porque no hay mucha gente que sepa que el hielo es un mineral. Es decir, nosotros aquí en la Tierra no somos conscientes porque bebemos agua líquida y la vemos en los tres estados, ¿no? Pero realmente el hielo
que es el agua sólida, es un mineral y está catalogado como un mineral por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía. Y además los cristales de hielo son hexagonales, es decir, que realmente no es muy diferente el hielo que el cuarzo, por ejemplo, ¿no? El cuarzo es óxido de silicio y el hielo es óxido de hidrógeno, ¿no? Pero realmente ese concepto del hielo como mineral, nosotros realmente como personas, la vida, cuando nacemos, somos en altísima proporción agua líquida. Es decir, somos una prolongación mineralógica de nuestro planeta. Igual que Sagan decía que somos polvo de estrellas, porque realmente lo somos, ese polvo de estrellas después se ha estructurado en un polvo interplanetario que ha ido acrecionando y ha generado esos cuerpos planetarios. La vida, en su 80 o casi 90%, es agua al principio. Y por eso nosotros de alguna manera somos como una prolongación geológica también de nuestro planeta. Pero sí tenemos que dar ese salto conceptual y tener en cuenta que el hielo es un mineral y las lunas heladas, los procesos convectivos, los procesos de tectónica de placas que ocurren en las lunas heladas, pues siguen unas pautas también similares a los modelos que nosotros observamos en la Tierra. Por eso esos análogos, el estudio de los análogos, también nos permite hacer esas similitudes a nivel global, a nivel planetario y también a nivel más específico, porque los análogos terrestres se está viendo que son un pilar fundamental para comprender Marte, por ejemplo, o para comprender qué es lo que ha ocurrido en la Luna, ¿no? De manera que nosotros podemos, no hay ningún sitio que sea exactamente como la Luna o como Marte, pero sí hay sitios que presentan unas características singulares que nos permiten a nosotros desarrollar modelos científicos, crear prototipos, probar esos prototipos, ver cómo funcionan los espectrómetros bajo condiciones similares a cómo funcionarían en Marte o en la Luna. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en todo el mundo, pues en la Antártida, en Costa Rica, o en Islandia, o en México, o en el desierto del Sáhara, pero en España tenemos una gran geodiversidad que está reconocida internacionalmente y tenemos zonas como Río Tinto, o como El Jaroso, o como Olot, o como Canarias, o como, no sé, o como la zona de Campos de Calatrava, que nos permiten también utilizar esas analogías para poder comprender lo que ha ocurrido en otro planeta. Y la geología planetaria es la que ha dado ese salto, la que nos permite no solamente hablar de la Tierra como sistema, the Earth System, sino hablar de la Tierra como modelo, the Earth Model, de manera que ahora nosotros pues estamos dando ese cambio, ese salto paradigmático y estamos utilizando a nuestro planeta también como modelo para explorar otros planetas y lunas. Claro, esto lo hacemos en parte porque es muy difícil ir a un planeta y estudiarlo allí in situ. Pero curiosamente, estamos a punto de, si todo va bien, estamos a punto de recibir de nuevo, hace mucho tiempo que no lo hacemos, muestras de mineral, de rocas de la Luna. A lo mejor algunos de vosotros, los espectadores, sabéis que justo ayer una misión china que se llama Chang'e 5 aterrizó en la Luna con la intención de excavar, recoger unas muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. No tenemos muestras lunares traídas directamente desde la última de las misiones Apolo, en 1972. Entiendo que este material es valiosísimo y que se pueden sacar un montón de conclusiones con su estudio, ¿no? Efectivamente, la Luna es una especie de gigantesco fósil que nos habla de nuestro pasado y que también la vamos a poder utilizar como plataforma de pruebas, una especie de estación espacial internacional cuando nosotros dispongamos de esa estación semipermanente, probablemente en el polo sur de la Luna, como una plataforma intermedia para los futuros viajes a Marte y más allá, ¿no? Como bien has comentado, desde las misiones Apolo no se trajeron muestras, se trajeron cerca de 400 kilos de muestras, más de 380 kilos. Están súper estudiadas. Yo he tenido la oportunidad también de estudiar las rocas lunares y una de las cosas que nos ha permitido conocer las rocas de la Luna, lo primero ha sido establecer un marco temporal, al igual que los meteoritos nos han permitido tener un marco geocronológico de nuestro planeta, es decir, un marco de referencia, ¿no? Datando geocronológicamente los meteoritos, hemos podido determinar cuál es la edad de la Tierra, la edad de la Luna, incluso Marte, ¿no? Porque gracias a las rocas que trajeron las misiones Apolo, hemos podido identificar, por ejemplo, que hay meteoritos lunares, que hay lunaitas. Los meteoritos proceden sobre todo de los asteroides. El 99,9% de todos los meteoritos catalogados
proceden del cinturón de asteroides. Pero hay una pequeñísima fracción de unos 200 ejemplares que están divididos casi por mitad, en el que unos proceden de la Luna, que son las lunaitas, y otros proceden de Marte, que son los denominados SNICS, que son los meteoritos marcianos, que reciben su nombre de los 3 tipos principales de meteoritos: la Sergotita, que cayó en Sergoti, en la India; la Naklita, que cayó en Nakla, en Egipto; y la Chasignita, que cayó en Chasigny, en Francia. Por eso, las rocas lunares nos ayudan a comprender cuál es la composición primigenia. Si nosotros queremos estudiar cómo eran las características primigenias de la materia que formó la Tierra, no podemos hacerlo estudiando, curiosamente, los geólogos, ni los físicos, ni los químicos, estudiando las rocas de nuestro propio planeta, precisamente por esa vitalidad geológica. Esa vitalidad geológica está continuamente transformando, interaccionando con el agua, con la atmósfera, y cambiando cómo era esa materia primigenia. De manera que es muy difícil encontrar en la Tierra afloramientos antiguos de 4.500 millones de años o 4.300, 400 millones de años que conserven las propiedades y que no se hayan transformado, precisamente por esa dinámica. Por eso tenemos que acudir a estudiar los meteoritos, sobre todo los denominados meteoritos indiferenciados, que son los meteoritos condríticos, los más interesantes desde el punto de vista primitivo y también del origen de la vida, porque son los que todavía conservan las características de la materia primigenia similar a la de los planetesimales, a partir de la cual se formó la Tierra y nosotros. Y con la Luna ocurre lo mismo. La Luna no tiene una actividad geológica al menos relevante como la Tierra, y por eso lo que tenemos en la Luna es lo que había cuando se formó la Luna. La Luna es una especie de hija de la Tierra. La Luna se formó a partir de un gigantesco impacto, de un objeto del tamaño de Marte aproximadamente, o de varios objetos, porque sobre esto hay varios modelos, que desgajó una buena parte de la litosfera, de la corteza terrestre, y también parte del manto, hace aproximadamente unos 4.000 millones de años, y quedó orbitando alrededor de la Tierra. Y esa materia que está ahí, por eso digo que es una especie de gigantesco fósil, porque esa materia no ha sufrido una transformación de manera importante como pueden sufrir aquí las rocas en la Tierra. En la Luna sabemos que hay 2 tipos de rocas: las rocas de los mares lunares, que son fundamentalmente basaltos. Hay basaltos de tipo Feti, ricos en hierro y titanio, ricos en un mineral que se llama ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio. Los basaltos de tipo Creb, que se llaman así porque son ricos en potasio, en tierras raras y en fósforo. Y luego tenemos un montón de material fragmentario como consecuencia de los eventos de impacto. En las tierras altas lunares tenemos otro tipo de rocas, que son las rocas denominadas ANT, que son del grupo anortosita, anorita, troctolita, pero estas rocas nos cuentan otra historia diferente de esa parte de la Luna. Por eso los chinos en la misión Chang'e, con nosotros estamos colaborando con ellos a través del Green Moon Project, un proyecto que está coordinado además por un ingeniero malagueño jovencísimo. Tuvimos la oportunidad de llevarnos a los investigadores chinos que cultivaron por primera vez, que crecieron por primera vez una planta en la Luna. Nos los llevamos a Lanzarote y hemos establecido una colaboración con ellos, ¿no? China realmente está siendo y va a ser todavía más una gigantesca potencia espacial, ¿no? Sí, sí. Recuerdo perfectamente esa misión, además, que estaba basada en la cara oculta de la Luna, y estoy de acuerdo contigo. China, la verdad es que, diríamos, es el tapado, ¿no? De alguna forma, mucha gente no la tiene en cuenta, pero está haciendo y cumple lo que además va diciendo que hará, y dice que el siguiente paso, después de traer muestras varias veces, puede ser intentar una misión tripulada, así que tenemos que tenerla muy en cuenta. Por aquí hay bastante gente conocida que te está saludando: Jorge Onsulve, Ignasi Casanova, haciendo comentarios, pero hay un comentario que tiene que ver con estos. No sé si rápidamente, para ya saltar de la Luna hacia sitios un poco más remotos, pregunta Eva Vandenberg, ¿qué pueden aportar estas muestras concretamente de la misión Chang'e 5 respecto a las de la misión Apolo? Si hay alguna diferencia, si esperáis alguna diferencia. Bueno, pues no lo sé. Yo creo que están más centrados en la zona de los basaltos de tipo Creb, y por lo tanto vamos a tener más información de las características geoquímicas o cosmoquímicas de estos basaltos. También, por supuesto, desde el punto de vista petrofísico, ¿no? Para otro tipo de actividades de habitabilidad, como pueden ser la construcción de hábitats, la utilización del regolito, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se va a realizar también un pequeño sondeo, y ese sondeo pues nos va a permitir hacer, yo creo, unas dataciones también precisas
para conocer cuál es la edad, ¿no?, de las rocas, ¿no? Yo creo que vamos a tener una información adicional porque además ese salto temporal desde que trajeron las muestras ahora, con todo el cambio conceptual que nosotros tenemos también de lo que hemos aprendido sobre la Luna, nos va a poder ayudar, yo creo, que a extraer nuevas ideas sobre nuestro satélite. Perfecto, y vamos a hacer el salto entonces de la Luna. El siguiente salto natural es Marte, es un planeta en el que ya tenemos realmente robots. Hemos tenido y ahora hay un robot y de aquí a poco habrá otro haciendo, entiendo, astrogeología, está haciendo experimentos muy relacionados con la geología. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuál es la siguiente gran sorpresa que crees que nos puede dar desde el punto de vista geológico esta investigación robótica que estamos haciendo en Marte y que está funcionando tan bien? Puf, Miquel, pues la verdad es que esta es una gran cuestión, ¿no? Bueno, como bien dices, los rovers que hay en Marte se han denominado rovers geólogos, ¿no? No es casualidad que de los aproximadamente 400 y pico, casi 500 miembros de los equipos de ciencia y de ingeniería, sobre todo el equipo de ciencia que hay en el rover Curiosity, por ejemplo, pues para que te hagas una idea, el 80% son geólogos. El 80% de todo el personal que trabaja en los equipos de ciencia, por supuesto, también hay astroquímicos, hay personas que trabajan en ciencias de la atmósfera, pero fundamentalmente lo que tenemos en Marte son rocas, minerales, afloramientos, y nosotros podemos leer, podemos descifrar las claves que nos cuentan esos afloramientos y cómo se han ido solapando unos procesos geológicos con respecto a otros. Yo creo que las principales claves que nos van a dar las futuras misiones, yo tengo la suerte de haberme incorporado a la misión del rover Curiosity en el año 2004, formo parte también del equipo de ciencia de la misión ExoMars, junto con Roscosmos, que esta se va a retrasar, como bien sabes, un poco más, y de la misión del rover que ya está de camino, también de la NASA, en el instrumento SuperCam, formo parte, dirigido por Roger Binns, formo parte también del equipo científico. Esta misión, el rover Perseverance, llegará pues a primeros de febrero a Marte. Yo creo que poco a poco vamos componiendo ese puzzle también de la geología de Marte, vamos viendo cómo unos procesos se han ido solapando con respecto a otros, se han detectado, se han descubierto cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, el Lander Insight ha descubierto pues que hay todavía terremotos, ¿no? Eso significa que Marte todavía, como se dice, el que tuvo retuvo, ¿no? De alguna manera Marte tiene una cierta energía, una cierta vitalidad geológica. Recientemente, hace apenas una semana o 2 semanas, se ha publicado un artículo muy interesante, aunque está en prepublicación, donde se habla de actividad volcánica reciente en Marte. Estamos hablando de una actividad volcánica en Marte que podría tener entre 50.000 y 200.000 años. Esto, desde el punto de vista geológico, es prácticamente ayer. Se hablaba de que, siendo conservadores, pues Marte pudo estar activo durante los primeros 1.000 millones de años de su vida, ¿no? Asumiendo que Marte tiene una edad también de unos 4.500 millones de años como la Tierra, ¿no? Y estos nuevos datos sísmicos y volcánicos pues nos hablan de una vitalidad geológica marciana también en la que nosotros estamos empezando a aprender muchas cosas y que realmente para mí representa sobre todo una aventura intelectual. Yo creo que estudiando también nuestro contexto, el contexto de los planetas terrestres, de alguna manera explorando nuestro entorno, es una aventura intelectual para conocer nuestros orígenes, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí, sí. Y entonces, para cerrar el círculo, si lo he entendido bien, podría ser que, o la hipótesis sería que Marte ha pasado de ser un planeta vital y rico, con volcanes en erupción, con grandes océanos, a ser el planeta, no digo muerto, porque tú estás diciendo que tiene un poco de actividad, pero mucho más tranquilo y también incluso pues, desértico que tenemos ahora, por el proceso que estábamos hablando antes, o sea, ha ido perdiendo esa energía interna, porque no veo tampoco que Marte sea mucho más pequeño para que realmente en tan poco tiempo perdiera esa energía. ¿Tiene que ver con la distancia al Sol o es un destino, digamos, se acerca a lo que pasa a la Tierra, aunque de manera más lenta? Bueno, yo creo que todavía no tenemos una respuesta en rigurosa a esta pregunta. Si me pides mi opinión, yo pienso que sí está muy relacionado con su tamaño. Marte tiene un tamaño que es intermedio entre la Luna y la Tierra, para que la audiencia se haga una idea. Y en Marte, pues tuvo que perder su energía antes que la Tierra. Probablemente tuvo también un campo magnético,
no sé si exactamente igual que el de la Tierra, tuvo una atmósfera diferente a la actual. Marte, como has comentado, pues tuvo una actividad volcánica enorme, tiene el Monte Olimpo, que es un volcán gigantesco de 25 kilómetros de alto y de 500 kilómetros de base. Tenemos zonas como las zonas de Tarsis, ¿no? Hay muchísima actividad volcánica, muchos tipos de estructuras volcánicas que se han descubierto, sobre todo en la zona del hemisferio sur, porque en Marte también existe esa dicotomía que vemos en la Tierra, que podría ser asimilable a la corteza oceánica y la corteza continental. Y claro, si Marte pierde el campo magnético, su superficie queda expuesta al viento solar. El viento solar empieza a barrer la atmósfera, como hemos visto con la sonda MAVEN, que nos ha mandado datos muy interesantes. Ese viento solar va barriendo la atmósfera, la va, por así decirlo, está dejando una atmósfera muy residual. Los volcanes dejan de emitir esos volátiles a la atmósfera. Existe esa interacción, como vemos en la Tierra, que es muy importante para la habitabilidad, que es que los volcanes emiten sobre todo plumas de vapor de agua y de CO2, dejan de enriquecer en volátiles la atmósfera y por lo tanto cambia de manera sustancial la habitabilidad marciana, ¿no? Marte poco a poco se va apagando, aunque todavía parece que conserva algo de esa energía residual, ¿no? Yo pienso que esa es la razón fundamental, la razón de la pérdida de la vitalidad geológica marciana, que ha supuesto un cambio sustancial en las condiciones de habitabilidad, porque, bueno, como estamos viendo, existe una correlación entre geodiversidad y biodiversidad, ¿no? Bueno, pensando también en el futuro, en algún día cuando la humanidad llegue a Marte y se convierta en una especie multiplanetaria y tenga que usar recursos de ahí para intentar, vamos, generar infraestructuras. Por aquí estaba preguntando Ignasi Casanova, que es un probablemente investigador al que conoces, que si crees que en Marte habrá minas concretamente preguntaba de cobre, y que dónde crees que podría haber. Pues bueno, lo primero un saludo para Ignasi, que aparte de ser un gran experto en meteoritos, en Marte y en geología planetaria, yo creo que es uno de nuestros grandes expertos en España y también internacionales, pues él puede casi contestar a esa pregunta mejor que yo, ¿no? Tal vez me la hace porque sabe que yo he trabajado mucho en los aspectos de mineralogénesis, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos un conocimiento suficientemente claro de la conexión entre la petrología, las distintas suites ígneas, los procesos hidrotermales que pudieron ocurrir en Marte, porque como bueno, Ignasi se refiere al cobre, puede haber muchos otros depósitos de elementos interesantes, ¿no? Puede haber yacimientos de tipo epitermal, con oro o con plata, puede haber yacimientos con cobre, con zinc, e incluso algunos autores han propuesto que ya han detectado calcopirita, sulfuro de cobre y hierro, se habla de la existencia de pirita, de pirrotina, de sulfuros de hierro. Es decir, que lo que ocurre es que todavía no hemos conseguido encajar los modelos petrológicos y geoquímicos. Al principio se pensaba que Marte era solo basáltico y luego se ha visto que en Marte ha existido también una evolución petrogenética, de manera que tenemos unas suites mucho más complejas. Tenemos rocas casi de tipo andesítico, dacítico, traquítico, es decir, tenemos también una evolución petrológica, porque las rocas también evolucionan de acuerdo bueno, pues con esa dinámica que tuvo Marte, ¿no? Asociada a esa dinámica petrológica tiene que haber también una dinámica mineralogenética o metalogenética. No sé si en el futuro pueda haber minas de cobre, pero yo no descartaría que pudieran existir yacimientos de cobre en Marte, al igual que de otros elementos. Tenemos que ir cerrando un poquito, bueno, un poquito no, mucho, porque ya se está acabando el tiempo, así que se nos quedan muchas preguntas en el tintero, preguntas que tengo yo, preguntas que tienen aquí los espectadores. Pero antes de ir cerrando, quería hacer un comentario respecto a posts que veo a veces en las redes sociales que tú, Jesús, haces. Me da la sensación de que sientes y de que expresas con cierto desengaño, ¿no? Que la geología es un poco la gran olvidada, tanto en sistema educativo como incluso en foros generales de ciencia. ¿Crees que realmente, a pesar de la importancia que tiene, como estamos viendo, pues es una disciplina bueno, que muchas veces pues, se queda rezagada frente a otras más vistosas o más populares? Pues yo creo que sí, tienes razón, Miquel. Y bueno, desgraciadamente esto que afecta a la parte más débil, afecta también a la ciencia en general. Yo creo que la ciencia
es una gran olvidada. Esto ya nos lo comentaba Carl Sagan, ¿no? Diciendo que realmente estamos rodeados de ciencia, la cultura científica no se considera todavía como tal, a pesar de que llevamos decenios hablando siempre de lo mismo, que la ciencia es cultura, y si la ciencia en general está relegada del mundo político incluso, ¿no? Es decir, que no tenemos, no sé, no tenemos, como decía Sagan, fundamentos científicos a pesar de estar en las decisiones políticas, en la toma de decisiones políticas, a pesar de que estamos rodeados ahora sobre todo de ciencia por todas las partes, ¿no? Y claro, esto afecta sobre todo a la parte más débil del sistema científico. La geología es una disciplina relativamente nueva, los fundamentos no son fundamentos que están tan consolidados como los de la física o la química, que pueden ser pues, mucho más ciencias que han tenido una distribución mucho mayor, pero yo creo que nosotros lo que necesitamos es intentar dar a conocer la importancia de la geología, porque desde los teléfonos móviles, donde tenemos montones de elementos, a muchísimas actividades no se podrían realizar sin la actividad geológica. La actividad geológica nos permite estudiar pues, el agua subterránea, el agua superficial, los recursos naturales, los recursos minerales que estamos utilizando sin ser conscientes de ellos. Bueno, nos permite predecir y estudiar los riesgos naturales, los volcanes, los terremotos, en la geología planetaria también los impactos asteroidales. Estamos viendo que en Marte pues, los equipos de ciencia están constituidos prácticamente en el 80% por geólogos. La exploración planetaria y la geología está formando parte de las portadas de las principales revistas del mundo. Y por eso yo creo que es algo que afecta a España en particular, porque también afecta a la ciencia y por lo tanto influye en la parte más débil de la ciencia, que en este caso son la geología y las geociencias. En Europa también, pero en Estados Unidos no tanto. Todavía se ven películas en Estados Unidos donde aparecen geólogos, ¿no? En Estados Unidos la astrogeología está mucho, mucho mejor desarrollada que en España, ¿no? Tal vez porque en Europa y en Europa en general, nosotros todavía no hemos puesto un rover en Marte, ¿no? Mientras que en Estados Unidos han puesto varios rovers, ¿no? Y es por eso por lo que las ciencias planetarias y la geología planetaria en general todavía no ha visto ese impulso en Europa y en España en particular de lo que debería ser. Y esto debería traducirse, como bien dices, a los programas también preuniversitarios. Yo creo que ahora que tanto se habla del cambio climático y de comprender la naturaleza, de proteger nuestro planeta, me parece paradójico, me parece absurdo que se supriman precisamente las disciplinas que nos permiten comprender mejor lo que nos rodea, ¿no? Sí, sí, yo tengo que reconocer y entonar un poco el mea culpa que hasta hace unos años pues la geología no era una disciplina, digamos, que, bueno, que considerar como una ciencia especialmente relevante, pero evidentemente conociendo trabajos, por ejemplo, como el que tú haces, pues he cambiado totalmente de opinión. Y crucemos los dedos, estás hablando, Europa no ha conseguido aterrizar aún un rover en Marte, a ver si en la próxima ventana que se abra somos capaces de hacerlo. Vamos a cerrar, es el momento del acertijo. Voy a proponer, me alegro mucho que nadie ha hecho el spoiler de ponerse a dar el resultado, a dar su respuesta aquí en el chat, que eso sucede mucho como mínimo cuando yo en clase hago alguna pequeña juego como este, siempre hay el típico que pone el resultado enseguida. Os reto a los que estáis escuchándonos y que tengáis una respuesta, no sabemos si la correcta o no, que lo escribáis ahora rápidamente en el chat cada uno, cuál es vuestra respuesta al acertijo de Jesús, porque ahora mismo va a dar la solución. Ahora debería dar paso a la publicidad, pero no tenemos publicidad. Así que Jesús, si nos recuerdas el acertijo un momento y luego si nos das la solución. Sí, claro que sí. El acertijo era: soy dinámica y global, todo lo controlo y lo regulo, uno y separo, creo y destruyo. En mis inicios surgí de la idea de un alemán. Y la Vale. solución es, obviamente, la tectónica de placas. Voy a leer brevemente si tenemos tiempo. No sé si tenemos tiempo. Bueno, lo tienes ahí. Ahí es Sí, un ejemplo de la explicación que acompaña a cada uno de los acertijos. La verdad, debo confesar que me ha sido muy difícil intentar, aunque también muy productivo para mí mismo, ¿no? Como investigador o como científico, intentar sintetizar en media página o en una página a veces conceptos muy complicados, porque dentro de estos 101 acertijos pues hay personajes pues como Joan Oro o como Darwin o como Harrison Smith,
a rovers, conceptos globales como la tectónica de placas, cráteres de impacto, minerales, bacterias. Es decir, que yo creo que ha sido un ejercicio también muy útil para mí para sintetizar todos estos conceptos y clarificármelos yo mismo también, ¿no? No, me parece una idea súper interesante para hacer divulgación. Por aquí tenemos varias respuestas correctas, la tectónica de placas, alguien comentaba la gravitación, podríamos ver si alguna de las cosas que había en el acertijo encajarían, pero no era la gravitación. Y tenemos que cerrar ya, Jesús. Un placer, espectacular. Yo te conocía virtualmente a través de las redes sociales, ha sido un lujo poder hablar contigo en directo. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Miquel, y a Cosmocaixa, y enhorabuena por este tipo de actividades, porque realmente son muy importantes y muy necesarias para acercar la ciencia a la sociedad. Para los espectadores, pues también agradeceros que habéis estado aquí, que hayáis hecho preguntas, que seáis fieles a este espacio de las Live Talks. Espero que sigamos haciéndolas a partir de enero. Y nada, simplemente como resumen, decir que la geología está entre nosotros. La consideramos a veces gente un poco extraña estudiando piedras. Alguien podría resumirlo así, pero claramente no es eso. Hemos visto que tiene que ver con la riqueza de nuestro planeta, tiene que ver con la aparición, la evolución de la vida, y además la podemos usar para intentar entender cómo son otros mundos fuera de nuestro planeta e intentar predecir cómo se comportaron antes, cómo se comportarán, si tuvieron vida, si tienen vida aún. Por tanto, la geología está aquí, es un elemento interesantísimo y la verdad es que el invitado de hoy pues, nos lo ha dejado clarísimo. Simplemente comentaros, esto sigue, la semana que viene hay otro Live Talk y os esperamos aquí, como siempre, en el Facebook del Cosmocaixa. Muchísimas gracias.